en general no vamos a calcular integrales, entonces lo que vamos a hacer es dar unos resultados y usar estos resultados para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, una varilla delgada, donde el eje pasa por su centro, entonces en ese caso el momento de inercia es un doceavo de la masa de la varilla por la longitud al cuadrado. Si pasa en uno de los extremos sería un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. En el caso del cilindro, pues sería un medio de la masa por el radio al cuadrado del cilindro, pero como dijimos anteriormente, hay que tener cuidado con el eje. Aquí es respecto de un eje que pasa por el centro, aquí respecto de un eje que pasa por un extremo, y aquí en el caso del cilindro sería por respecto de un eje que pasa por el centro de simetría o el eje de simetría del cilindro. En el caso de un cilindro hueco, pues sería mr cuadrado. Yo podría decir, bueno, ¿por qué en el caso del cilindro hueco el momento de inercia es mayor que en el caso del cilindro sólido? Pues si recordamos, si estos dos cilindros tuvieran la misma masa y en el mismo radio, pues el momento de inercia depende de qué tan alejado esté la masa del eje, y en este caso la masa está más alejada del eje que estamos considerando que en este otro caso. Lo mismo pasaría con la esfera. En una esfera sólida sería 2/5 de mr cuadrado, y una esfera hueca pues sería 2/3 de mr cuadrado. Desde luego, este término pues es menor que este otro. Eh, ¿Por qué? Bueno, si tenemos acá que las dos esferas tienen el mismo radio y la misma masa, entonces de nuevo la masa de esta esfera estaría más alejada del eje de rotación que esta otra. Por lo tanto, el momento de inercia de esta esfera tiene que ser mayor. Bueno, lo que habíamos visto era para el caso de la energía cinética. ¿Qué pasa con la energía potencial? Supongamos que tenemos aquí un cuerpo rígido que por simplicidad hemos puesto un cubo. Pues dividimos este cubo en varias partículas de diferente masa. Por ejemplo, esta de acá que tendría una masa m1 y una posición y1, poniendo sobre el piso la referencia. Entonces, en general, para una partícula m sub i, pues tendrá una coordenada y sub i. Entonces, la energía potencial, pues simplemente sería la suma de todas las energías potenciales que conforman el cuerpo rígido. O sea, sería m1y1 más m2y2, así sucesivamente hasta la enésima partícula, que sería mi y sub i, y así sucesivamente hasta la última, que sería m sub n y sub n. Y ya sabemos que esto tiene que estar multiplicado por la aceleración de la gravedad. Ahora, si recordamos, la posición del centro de masa, en este caso sería en la coordenada y, es igual a la sumatoria de las masas por las coordenadas entre la masa total, que es lo que tenemos acá. Entonces, si paso este término al otro lado a multiplicar, pues me quedaría que la y del centro de masa por la masa total, que sería la suma de las masas de todas las partículas, pues es igual a esta sumatoria que vemos aquí. Y esto es esto mismo que tenemos arriba. Entonces, puedo escribir que la energía potencial gravitatoria es igual a la masa del cuerpo rígido por la aceleración de la gravedad por la posición, o la y en este caso, la posición del centro de masa respecto de la referencia. En otras palabras, lo que tendríamos que localizar es el centro de masa, y lo que definiría la energía potencial sería la de este centro de masa. Bueno, solo como una curiosidad, por ejemplo, en este tipo de salto, pues al principio lo que se hacía es que los atletas pasaban todo el cuerpo simultáneamente sobre este obstáculo, pero a alguien se le ocurrió la idea de que si uno doblaba
el cuerpo cuando iba a pasar el obstáculo, pues podría resultar más sencillo. Y claro, la explicación de eso es porque en ese caso de arquear el cuerpo, el centro de masa está más bajo y por lo tanto necesito menos energía para llegar a esa altura. Y esto hizo de que el rendimiento en este tipo de salto mejorara. Y eso se debía básicamente a una aplicación de esta ecuación que hemos encontrado hace un momento. Ahora veamos el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Supongamos que tenemos un cuerpo rígido y queremos saber cuál es el momento de inercia respecto de un eje, por ejemplo este de acá, y sabemos cuánto vale el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa. Entonces, yo quisiera saber cuánto valdría pues el momento de inercia respecto de este otro eje. Entonces el teorema de los ejes paralelos me dice que si estos dos ejes son paralelos y la distancia entre esos dos ejes es d, entonces el momento de inercia respecto del nuevo eje que le hemos llamado aquí z es igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado que separa los dos ejes. Entonces esto nos puede servir para encontrar el momento de inercia respecto de cualquier otro eje paralelo al del centro de masa. Entonces también podríamos preguntarnos, teniendo en cuenta el teorema de Steiner, ¿dónde el momento de inercia es mínimo? Pues si vemos acá, sería mínimo en el centro de masa. ¿Por qué? Porque para cualquier otro eje, el momento de inercia va a valer más que esto. Por lo tanto, un punto conveniente alrededor del cual podríamos decir que es interesante hacer girar el cuerpo o que sería natural que girara es alrededor del centro de masa. Como una aplicación sencilla de lo que acabamos de ver, consideremos el caso de la varilla. Sabemos que el momento de inercia es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado y en este caso el eje pasa efectivamente por el centro de masa. Estamos asumiendo de que esta varilla es uniforme. Entonces, si yo quisiera el momento de inercia para un eje que está en uno de los extremos de la varilla, ¿cómo podríamos hacer para calcularlo? Bueno, aplicamos el teorema de los ejes paralelos. Yo digo, el momento de inercia respecto de z, que en este caso sería este eje que pasa en el extremo, es igual al del centro de masa, que es un doceavo de ml cuadrado, más la masa de la varilla por la distancia que separa a los ejes. Y claro, ¿cuál es la distancia que separa los ejes? Pues como la varilla tiene una longitud L, pues sería L medios. Entonces D en este caso valdría L medios. Y el del centro de masa, pues un doceavo de ml cuadrado. Entonces, elevamos esto al cuadrado, entonces tendríamos L al cuadrado y aquí tendríamos un cuarto, pero un cuarto lo puedo escribir como 3 doceavos. Eso para que la suma resulte sencilla de hacer. Entonces tendríamos que un doceavo más 3 doceavos, pues son 4 doceavos. Y eso evidentemente es un tercio de ml cuadrado. Y eso está de acuerdo precisamente con lo que habíamos mostrado en la tabla de los momentos de inercia. Entonces, con el momento de inercia hay que tener cuidado porque debemos dejar claro cuál es el eje respecto del cual lo estamos expresando. Y en el caso de la energía cinética, pues es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y la energía potencial de un cuerpo rígido pues es mg por la y del centro de masa, es decir, la coordenada del centro de masa.